Iniciamos una serie nueva. Durante este mes de junio vamos a estar desarrollando el credo de nuestra iglesia. Hemos denominado esta serie En esto creemos. Y para los que nos están viendo por primera vez o si tenés poquito tiempo de incorporarte a nuestra iglesia, nosotros nos amamos la palabra de Dios y nos gusta ir por ella capítulo a capítulo, versículo a versículo. Esa es la manera en la que sentimos que Dios nos ha llamado a ir por ella sistemáticamente, y hoy les voy a decir por qué. Entonces prepárense ahí para eso. Pero en medio de estos libros que llevamos de la Biblia, hacemos algunas pausas para tocar algunas series temáticas con el objetivo de nuevamente de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y poder capacitarnos para toda buena obra que el Señor ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y en esta serie, En esto creemos, hoy vamos a iniciar con dos de nuestros valores como iglesia. Y uno de ellos es la Biblia y el otro es el crecimiento de cada uno de los miembros de Semilla. Dice, y quería invitarle, no lo vamos a tener en la pantalla, hoy vamos a tener muchos versículos, vamos a tenerlos en la pantalla para los que toman apuntes. Voy a tratar de no leerlos tan rápido, pero ojalá puedas tomar apuntes y llevar ahí en tu textito, ir a casa y después repasarlo. Pero me gustaría que iniciáramos leyendo el Salmo 19. Me acompañan en sus Biblias al Salmo 19, vamos a estar del versículo 7 y 8 nada más. Y vamos a leerlo y poner en las manos de Dios este tiempo juntos. Dice el Salmo 19, versículos 7 al 8. Leo de la Nueva Versión Internacional para ustedes. Dice así: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Padre, esta hermosa mañana que has creado para nosotros, quiero pedirte que traigas luz a nuestros ojos. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, pueda penetrar en mi corazón, Señor. Y que hoy también, Señor, muchas cosas que yo conocía, hoy pueda vivirlas. Muchas cosas que yo había escuchado, hoy pueda obedecerlas. Y que muchas cosas y muchas ideas que tal vez yo tenía, Señor, puedas romperlas, puedas transformarme. Y lo principal, Señor, que salgamos de este lugar no convencidos, no emocionados, sino transformados por el poder, el hermoso poder de tus palabras, Señor. Lo pedimos esto en tu precioso nombre y juntos decimos amén y amén. Escuché a un señor decir una vez que él ya nunca más iba a decir, bueno, es que yo hago esto porque la Biblia dice. Y yo hago aquello porque la Biblia dice. Y tenía una posición muy fuerte en cuanto a esta idea de, yo no hago esto porque la Biblia dice esto. Y es una frase que usted y yo utilizamos. Es más, él dijo que a sus hijos, nuestros hijos, no deberíamos de enseñarle esa canción de la Biblia dice así. ¿Se acuerdan que la cantábamos yo soy escuelita dominical en ese sentido, y decíamos, cantábamos esa canción? Y después de escucharlo decir eso en su posición que él estaba exponiendo, yo reflexioné y dije, no, es que no es porque la Biblia dice, es porque la Biblia es. En Semilla creemos firmemente que este hermoso libro es la palabra de Dios. Y tomemos un momento para analizar esta frase que vos y yo la hemos utilizado. Tenía un amigo joven, cuando yo era joven, y éramos pastores de jóvenes, y me decía, ¿qué pastor? Ya va a ir a predicar la palabra, ¿verdad? Y me hacía esa broma, como andaba predicando la palabra. Y es que esta frase
la palabra de Dios la podemos utilizar a veces hasta como cliché o inclusive vagamente, pero aquí creemos firmemente que este libro son las palabras del mismo Dios, del Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, del Dios cercano que vino a estar con su pueblo, que vino a rescatar a su pueblo y que nos dejó este libro, este hermoso libro. Podríamos decir que este libro es este mensaje directo del cielo. Dios hablando a la humanidad, y el mensaje de Dios para la humanidad está en este hermoso libro que nos cuenta una historia, desde Génesis hasta Apocalipsis que acabamos de terminar. Una historia de redención, una historia de un Dios, como nuestro pastor José dijo un día, que le rompimos el corazón al principio del libro, y al final del libro Él lleva a cabo su plan de estar con nosotros eternamente. Y este libro, en esta declaración que yo creo que es inclusive hasta radical, a pesar de que la hemos escuchado muchas veces, radical, esta es la palabra de Dios. Y es por medio de este libro que Dios continuamente nos habla a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un texto que yo sé que usted ha escuchado muchas veces. Dice así: toda, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta palabra inspirada también la podríamos traducir como el aliento, como el soplo de Dios. En este hermoso libro que es 100% divino, 100% palabras de Dios, escrito por seres humanos. Por supuesto, escrito por seres humanos. Los más de 40 y algo de escritores de este hermoso libro, es el Espíritu Santo soplándole, hablándole, diciendo: escribe estas cosas. ¿Recuerdan Apocalipsis? Escribe, el ángel le dijo: escribe estas palabras, son verdaderas. Son la palabra de Dios, es el soplo de Dios susurrando a Pablo, a Juan, a los escritores de la Biblia, soplándole estos textos. Me decía una persona una vez: es que como un libro escrito por hombres, vamos a decir que es la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Es decir, cualquiera podría decir, bueno, hay un montón que dicen, pero ese es otro tema, ¿verdad? Que tienen sus revelaciones ahí interesantes. Pero decía, cualquiera puede escribir estas cosas. Y yo reflexionaba inmediatamente. Este libro ha sido puesto a prueba por miles y miles de años. Siempre, cada generación, se ha levantado gente que intenta destruir la palabra de Dios y que intenta menospreciar este libro, y vivimos en estos tiempos también, y que intenta denigrar el mensaje de acá del libro, intenta manipular el mensaje. Bueno, eso es muy constante, manipular el mensaje. Muéstrame un libro que pueda traer sanidad al alma. Muéstreme un libro que transforme la vida de las personas. Muéstreme un libro que traiga más sabiduría, más luz, más orden, más gracia a la humanidad. No es tan fácil, y no es tan sencillo como alguien diga: ay, voy a escribir esto porque se me ocurrió. No, nuestro Señor Jesús
en un periodo, nuestro Dios poderoso, en un periodo de aproximadamente 1400 años, que es el periodo en que está escrito este hermoso libro. Como lo dije ahora, aproximadamente 40 y tantos autores, 66 libros contando una misma historia y con su sello de eternidad acá escrito, con un contenido espectacular. El libro más traducido, el libro más influyente, el libro más perseguido que ha sobrevivido todo. Incluye historia, poesía, sabiduría, cartas, profecía, que por cierto, mucha de ella totalmente cumplida y mucha de ella por cumplirse. Este es el libro que creemos que es la palabra de Dios. Y creemos totalmente en su utilidad. No es un adorno, no es un mantra, ¿verdad? Como una persona que me dijo una vez, no, pastor, pero es que no te preocupes, en esta casa no puede entrar nada. Y yo, ¿en serio? Digamos, ningún bicho raro ahí, ¿verdad? Como algún demonio. ¿Verdad? Y yo, ¿en serio? Bueno, ahí, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa aquí? Y me dice, no, es que en la entrada de mi casa hay una Biblia enterrada. Entonces yo le digo, no, mamita, desentierre esa cosa, ¿verdad? Y póngase a leerla. Porque su utilidad no es que la abro en la entrada de mi casa y la pongo ahí en el, creo que es un salmo, ¿verdad? Salmo 23, si no me equivoco. Y ahí tradicionalmente decir, qué lindo tenerla ahí, que la vea, pero lo importante es que usted la lea. Lo importante es que usted pueda vivir este mensaje que hay acá. Romanos capítulo 10, versículo 17, usted lo ha escuchado también, estos textos son muy familiares para nosotros. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, el mensaje que se oye es la palabra de Dios. El contexto en el que Pablo está escribiendo este texto a los romanos está diciendo, este es el evangelio de Jesucristo. Aquí viene la buena noticia de salvación. Aquí viene el mensaje que te puede abrir tus ojos. Aquí viene el mensaje que te pasa de la oscuridad a la luz admirable. Aquí viene el mensaje que nos confronta con nuestro pecado y nos incomoda. Y reaccionamos en fe, en arrepentimiento, y volvemos nuestra mirada a Cristo. Y decimos, Señor, aquí estoy. Y aquel que puede hacer mucho más de lo que podemos imaginarnos o pedir, empieza a hacer una tarea en cada uno de nosotros. Una tarea que, como decía Feli, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que Él diga, este pueblo es mío. Vámonos. Por siempre con Él. Entonces, esto cambia todo. Cambia todo. Porque ahora sí no es porque la Biblia dice. Es por lo que la Biblia es. Es el mensaje del cielo que está disponible para todos nosotros. Que este es otro tema. Ese es otro, ahorita lo vamos a hablar. De leer nuestras Biblias, no me voy a adelantar. Que cambia todo. Entonces lo que está aquí escrito es mucho más importante de tal vez lo que nosotros pensábamos. Es mucho más importante que mi opinión. Es mucho más importante que lo que dice el influencer. Es mucho más importante lo que dice acá. Lo que dice acá es importante para mí. Y entonces me acerco a la palabra de Dios porque es importante que yo sea transformado. Y tiene, sí, una posición de autoridad en todo lo que hacemos
y pensamos, no en lo que yo creo como debería de ser, sino en lo que el Señor ya designó cómo debe de ser. No en mi idea, en mi concepto de cómo se vive el matrimonio o cómo se vive la crianza de los hijos o mis conceptos de cómo tengo que vivir mi vida, sino en los términos de Jesús. No por ley, no porque está Dios en el cielo listo para darnos un mazazo, sino porque Él nos amó primero y nos perdonó y nos rescató. Y entonces yo con un corazón correcto me acerco a la palabra de Dios, a leerla, a creerla, a confiar en ella, porque sí, esto también lo has escuchado varias veces y suena medio cliché, pero es la carta de amor que Jesús nos dejó para todos nosotros. Yo creo firmemente que el cristiano tiene que tener de cierta manera, y esto no es doctrina, ¿verdad? Es decir, paréntesis acá por aquello de que corten el video en YouTube y me acusen de falso profeta o yo no sé qué le ponen ahora a las cosas, ¿verdad? Yo creo que el cristiano tiene que tener dos conversiones, firmemente. Tiene que tener una conversión para salvación al creer el evangelio y también tiene que tener una conversión escritural. Tiene que hacer de este libro su alimento todos los días. Porque si creemos que esta es la palabra de Dios y que este es un libro espiritual, necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos que el aliento de Dios, que la palabra de Dios entre por siempre en nuestros corazones y que nos capacite, que nos edifique. Pero necesitamos todos los días leerlo. Y ahí viene el siguiente tema de hoy, que es el crecimiento. Pablo le dice en Hechos capítulo 20, versículo 32, también lo tenemos en la pantalla. Ahora, la escena de aquí es Pablo yendo a Jerusalén. Pablo sabía que en Jerusalén, como le había advertido el profeta, lo esperaban sufrimiento, ser encarcelado. Y así que él reúne a los ancianos de Éfeso, los manda a llamar. Y él les hace esta declaración, les dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Este libro tiene que tener una prioridad esencial en nuestras vidas todos los días. Ya casi no hacemos cartas, ¿verdad? Si ya casi no nos hacemos como cartas de amor y eso. Mi esposa le gusta hacer cartas y escribir las cosas y cuando ella ocupa comunicarme algo importante, me escribe algo y me manda una carta y bueno, en nuestra gaveta tenemos, de nuestra mesa de noche, yo tengo las cartas que ella me ha hecho, inclusive cartas que me hizo cuando éramos novios. Vamos a cumplir 19 años de casados este año. Que aguante el de Mile, ¿verdad? Imagínese que Mile se despierta una mañana y dice, voy a hacerle una carta, aprovechemos que no está y hablamos de ella. Y voy a hacerle una carta a mi esposo. Y se prepara, así la cartita, ¿verdad? Le pone corazoncitos y utiliza diferentes colores. Le ponen el perfume, ¿se acuerda? Que uno ¿verdad? Le ponía el perfume, ¿verdad? Y va y me la deja, no sé, ahí en mi mesa de noche para que cuando, salga del trabajo o en la mañana cuando me despierte yo la vea. Y ahí estoy, yo me despierto y me llega el olor al perfume a Mile y ahí está la carta. Y yo la agarro y digo, mira, y la tiro por atrás. Un día esto la leo.
Y pasan los días y, mira, ahí está la carta de Mile. Pero estoy muy ocupado. La verdad es que hay muchas preocupaciones acá, hay mucho que hacer. Ahorita me siento a leerla, en la noche me siento a leerla. Y llego en la noche, es que estoy muy cansado. Mañana lo leo. Y así pasan los días y pasan los días. Y después le empieza a caer una carta, otra cosa encima en la mesa de noche, otra cosa encima en la noche. Y después, un día limpiando, agarramos la carta y la botamos. Y nunca leí el mensaje del corazón que mi esposa preparó para mí. Esa es la tristeza que me embarga a mí personalmente del montón de seguidores de Jesús, que este precioso libro, que esta carta de amor, que tiene el poder para edificarlos, que tiene el poder para darnos una herencia entre todos los santificados, vos y yo lo menospreciamos. Aquí en Semilla insistimos constantemente en algo, y es: ten tu cita diaria con Jesús. Y ojalá temprano en la mañana, antes de que el sol empiece a calentar, antes de que las preocupaciones del día te invadan. Y puedas venir y abrir las palabras de vida eterna, el aliento del Señor. Y con una actitud humilde, conocerlo más, ser transformado un poco más a Él. Este hermoso libro tiene que tener una prioridad sobre todo. Es decir, es la Biblia y todos los demás libros. Es decir, hay un montón de hermosos libros. Un montón de libros que a los matrimonios los ponemos a leer, que los 5 lenguajes del amor, que una vida con propósito. Hay un montón de libros hermosos de autores que Dios les ha dado esa inspiración hermosa para que sean de utilidad para nosotros. Pero la Biblia tiene que ser siempre primero, y vos y yo tenemos que experimentar esa emoción, esa transformación de sentarte a que Dios te hable, a que Dios sople aliento, ánimo, regaño, transformación en cada uno de nosotros. Este otro joven me decía: no, James, todo eso suena muy tuanis, pero es que yo creo en Jesús, pero la Biblia, no. Es que la Biblia, es decir, ese libro levítico, ¿qué es ese nombre levítico, verdad? Y es que, pues Jesús muy tuanis. El sermón del monte, qué mensajote. Pero la Biblia, no podemos separarlo. Es imposible separarlo. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Juan 14:23, es Jesús hablando, lo tenemos en las pantallas también, dice así: entonces Jesús le contestó: el que me ama, ¿qué? Obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. El mensaje de Jesús está por toda la Biblia. Y porque está por toda la Biblia es por la razón por la que leemos todo el mensaje. Todo el mensaje de la Biblia me habla de Jesús. Así que usted y yo necesitamos constantemente ser golpeados por la palabra de Dios, para que verdaderamente podamos ser transformados. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nuevamente un texto que yo estoy seguro que usted ha escuchado muchas veces. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia está viva. ¿Notaron? Es viva y poderosa. Tiene poder de transformarnos. Tenemos que dejar que la palabra de Dios entre en mi ser
y como un ser vivo haga lo que hace, que empiece a esparcirse por todo mi espíritu y me transforme. Y aquí viene otro concepto importante y otra razón por la cual creemos que debemos de predicar exclusivamente el mensaje de Jesús que encontramos en la palabra de Dios. Y es que no es que un expositor habilidoso viene aquí y con es importante la exposición, es importante la comunicación, sabemos esas cosas, pero no es que, es que el pastor es el que le da vida a la Biblia. No. Es la Biblia la que tiene que darle vida al pastor y vida a todos nosotros para poder comunicarla efectivamente. Dios ya habló. Aquí comentamos. Aquí crecemos. Aquí nos animamos y somos retados. Y por supuesto que el pastor tiene su función, tiene su tarea de enseñar la palabra de Dios, que lo vamos a ver al final de esta enseñanza. Pero todos nosotros crecemos. Por eso nuestra insistencia aquí, nuestra invitación en que trae tu Biblia. Por eso yo digo al principio, y todos los pastores aquí decimos, abramos nuestra Biblia, para que usted lea conmigo. El problema, hicieron un Barna Group en Estados Unidos, que aplica para acá también, aquí no hacemos estadísticas de ese tipo. Le hizo una encuesta, fue por más de 1,000 iglesias. Iglesias, mega iglesias, iglesias medianas, iglesias pequeñas. Hizo una encuesta en los Estados Unidos de cuánto leen la Biblia los cristianos. El 70% contestó que no lee la Biblia una vez por semana. Ojo, el 70%. El 90% aproximadamente contestó que, no sé si estoy haciéndolo al revés, pero por ahí anda. El 90% contestó que la lee aproximadamente 2 veces al mes. Piense un momento lo que usted comió hace 2 meses. ¿Se acuerda el domingo hace 2 meses lo que usted comió? Yo no me acuerdo. Pero sí sé que me llenó, ¿verdad? Sí me sustentó. Se nota que me sustentó, ¿verdad? Sí me sustentó a mí. Entonces lo que usted lee todos los días en las palabras de vida eterna, créame que lo va a sustentar y lo va a capacitar para toda buena obra. Por eso, tristemente, por eso vivimos en épocas, y esto ya lleva años en que cualquier persona se para en un púlpito, dice una revelación que le vino del cielo, y hay miles y miles de personas que lo siguen. Y crean sectas, y manipulan la palabra de Dios, y manipulan las personas. Entonces ahí encontramos el montón de historias de terror, de personas manipuladas, de mal uso de los fondos, porque no leemos nuestra Biblia. Y no es que usted tiene que estar ahí sentado, haciendo ahí, ¿verdad? Fake news, ¿verdad? No coma cuento. Bueno, sí, de cierta manera. Pero usted compartiendo conmigo. Un montón de personas, cuando estábamos en todos los libros, un montón de personas se acercaban a nosotros al final de la enseñanza y decían, pastor, vieras que a mí el Señor, la enseñanza, gracias a Dios por la enseñanza, pero vieras que a mí el Señor me habló de esto, para mi vida. Yo le digo, gloria a Dios, mi hermano. Ese es el propósito. Y nosotros salimos de acá a vivir esto hermoso que Dios nos ha dado. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice así. Pablo le escribe a esta iglesia en Tesalónica, así que no dejamos de dar gracias a Dios. Porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, y hago una pausa acá. Notemos, y yo te quiero invitar a que te empeces a leer a partir del libro de los Hechos. Bueno, puedes empezar de Romanos.
Hechos también. ¿Y cuántas veces, cuántas veces vas a decir, hey, yo llegué ahí a Corinto y pues les prediqué lo que yo creía? Si nunca vas a encontrar a los apóstoles diciendo, bueno, ahí les dije más o menos lo que yo creía de que no. Su mensaje siempre fue la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, cuando Pablo se acerca a Éfeso, los gobernantes de Éfeso, los fariseos de Éfeso dicen, ahí están estos que trastornaron el mundo. Y más adelante que el texto dice, y la palabra de Dios se extendía con gran poder. Si el interés de Pablo y de todos los discípulos de Jesús, de la iglesia primitiva, era extender la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, que es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Esto quiere decir que es imposible tener una sobredosis de Biblia. Que es imposible decir, ay, sí, qué pereza hoy. La iglesia estuvo tan aburrida, demasiada Biblia. Demasiada Biblia. Faltaron chistes, faltaron esto y faltaron acá y faltó más dinámica. No, es la palabra de Dios. Y por eso Dios nos llama a escucharla, como aprendimos en Apocalipsis, a leerla y a vivirla. ¿Cuál es la traducción más importante que usted tiene que leer? Iba a contar una historia antes de decir esto, perdón, toma dos. Resulta que este chavalo viene a la iglesia, conoce a Cristo, le entrega su vida, se acerca donde el pastor y le dice, pastor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y el pastor le dice, vaya y se compra una Biblia. El chavalo sale corriendo, se monta en el carro, pone en Waze una librería cristiana, la encuentra, llega ahí y le dice a la persona en el mostrador, deme una Biblia. Y entonces la persona le dice, ¿qué traducción? Y le dice, ¿cómo? Que habían traducciones. ¿Qué es eso? Y le dice, bueno, sí, tenemos diferentes traducciones. Y le dice, a mí no me importa, a mí deme la Santa Biblia. Si lo que sea Santa Biblia, mándemelo. La versión más buena de la Biblia es la que usted más lee. Lo importante, nada más cuidado con la Biblia mormona, ¿verdad? Y con la de los testigos de Jehová en ese sentido, ¿verdad? Podemos hablar después de esto. Pero hay traducciones hermosas. La Nueva Traducción Viviente, si estás empezando a leer la Biblia, es una hermosa traducción de la Biblia. La traducción en lenguaje actual es una paráfrasis de la Biblia también hermosa. Si sos ahí muy trendy y querés andar de gringo, la de versión de The Message también es muy buena, es una paráfrasis muy buena. Pero sentate a leer tu Biblia y crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos acá en Semilla, todo está diseñado para que vos ames la palabra de Dios. Y para que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. No para calentarnos la cabeza, no para creernos eruditos de la Biblia, no para que te eches un pleito en Twitter ahí con el ateo, ¿verdad? Y que le decís take that y tome aquí, ¿verdad? Y te lo sonés. No, es para que vos y yo seamos transformados. La palabra de Dios a veces en algunos casos es como una vacuna. No voy a hablar de tema de vacunas, ¿verdad? Pues no sé si es tema sensible, pero bueno, es como cuando te pones una vacuna y te inmuniza esto dicen que en 15 días estás inmunizado. Y en 15 días ya estás, ¿verdad? Listo. A veces es como un plan nutricional. Y yo la veo más así como un plan nutricional.
No es que hoy me comí una ensalada, puro zacate, y mañana ya bajé 20 libras. No, es que yo me como saludablemente, yo es que me cuido y me alimento constante y saludablemente, y los resultados se van viendo poco a poco. Vamos siendo transformados poco a poco. Aquí en Semilla creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, por supuesto. Creemos que cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad de su vida espiritual. Por eso te invitamos a que seas parte de los discipulados de nuestra iglesia. Por eso te invitamos a que seas parte de nuestros grupos en casa. Por eso te invitamos a que te unas a cualquier grupo de afinidad, porque todo te va a llevar a que conozcas y amas la palabra de Dios. Pero adicionalmente, creemos que tenemos que estudiar toda la Biblia. Pablo, nuevamente, cuando iba camino a Jerusalén, ahí mismo en esa escena, dice lo siguiente en Hechos 20, capítulo 26. Por lo tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de ustedes. Ojo esta declaración. Si básicamente es Pablo diciéndoles, hey, ustedes ya están, vayan, dele. Ya, es su tarea ahora. Versículo 27 dice, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. La versión Reina Valera dice, todo el consejo de Dios. Y por eso aquí en Semilla tomamos un libro completo y lo leemos completo. Nuevamente al concepto de la carta. Si Mile me envía una carta, yo no me voy al final nada más, a la conclusión para ver que me diga ahí, te amo, guapo, fuerte, deportista, atleta, élite. No, yo me voy al principio, leo desde el principio, disfruto desde el principio y la leo completa. La Biblia está diseñada para que la leamos completa. Y para que tomemos un poema, para que tomemos una carta, para que tomemos una historia y vayamos por ella y disfrutemos de cada cosa, mientras que el Señor está provocando una revelación en nosotros para ser transformados, un apocalipsis en nosotros para ser transformados. Para que se vaya preparando. Terminamos esta serie del mes de junio y entramos directo al libro de Daniel, en donde durante 12 semanas vamos a hacer la dieta de Daniel. No, era broma. Es una broma pandereta, perdón. Pero vamos a ir por ella, disfrutando de cada detalle, porque es las hermosas palabras de Dios. Y finalmente, aquí en Semilla creemos que nunca nos vamos a cansar y nunca nos vamos a rendir de predicar la palabra de Dios. Pablo termina su ministerio y meses, tal vez días antes de morir, en una cárcel en Roma, le escribe la segunda carta dirigida a este joven pastor llamado Timoteo. Y en la conclusión le dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así. Esta es una declaración. Ojo esta declaración. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar.
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados en sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Nada bueno ocurre cuando una persona, cuando una pareja, cuando una familia, cuando una iglesia se empieza a alejar de las palabras de Dios. Una de las revoluciones en serio que sucedió en mi corazón, y eso sucedió ya gracias a Dios hace bastante tiempo, y es una de las razones por las cuales Dios puso en el corazón de mi esposa y mío plantar esta iglesia, es dejar de ir a la Biblia para buscarle temas. Hay un concepto muy importante. Una cosa es predicar de la Biblia y otra cosa es predicar la Biblia. Yo siento que es muy peligroso si yo me acerco a buscarle algo a la Biblia para yo enseñar algo. Yo siento que eso es muy peligroso. Yo prefiero que sea la Biblia la que me enseñe y que juntos aprendamos. Y que ella sea la que nos instruya y que ella sea la que nos dé el tema y que ella sea la que nos transforme y que yo con mi torpeza humana no me tenga que andar metiendo en cosas que no me tocan sinceramente y que pueda disfrutar de esto sencillo pero poderoso.